Juan Federico Herbart. Juan Federico Herbart nació en Oldenburgo el 4 de mayo de 1776. Sus primeras enseñanzas las recibió en su casa con un maestro privado. Años más tarde estudió en el Instituto Humanista de su ciudad natal. Los estudios superiores los realizó en la Universidad de Jena. Luego de terminar sus estudios universitarios se desempeñó como educador. Su primera experiencia pedagógica fue con 3 niños en una misma familia en Berna, una ciudad suiza. Su estancia en Suiza le sirvió para conocer las ideas de Pestalozzi, un influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Herbart, después de regresar a Alemania, se dedicó a estudiar en la universidad, llegando a desempeñarse como profesor de una cátedra en la Universidad de Gotinga en 1805. En 1809 sucedió a Kant en la cátedra de filosofía de la Universidad de Königsberg y permaneció hasta 1833. Allí creó un seminario pedagógico, con una escuela práctica y un internado. En 1833, en ese mismo año, volvió a la Universidad de Gotinga y escribió una obra pedagógica que llegó a convertirse en el bosquejo para un curso de pedagogía. Federico murió en aquella ciudad el 14 de mayo de 1841 a la edad de 66 años. Bueno, la pedagogía científica. Juan Federico Herbart es conocido como el padre de la pedagogía científica, basada en la psicología. También fue el constructor del primer sistema de la teoría educativa. Herbart dice que la formación del carácter debe ser el fin práctico de la instrucción, siendo esencial en el carácter un carácter firme, determinado, acompañado de resolución. La educación de la voluntad desarrollará cada uno de estos elementos. La tesis principal del pensamiento de Herbart es que aspira a construir el espíritu del niño por medio de claras y precisas experiencias de un modo sistemático. El principio básico de la pedagogía desarrollada por Herbart es que no hay educación distinta de la instrucción, y para que la instrucción sea fecunda es necesario despertar el interés, producir placer al conocer y comprender una cosa por medio de los estudiantes. O sea, que del maestro pues debe motivar a los estudiantes a conocer, despertando su interés y despertando un placer por las nuevas cosas. Como los niños son ligeros e irreflexivos, necesitan que se les someta a una disciplina, la que mantiene la actividad en sus justos límites, impidiéndoles dañarse a sí mismo o a los demás. La disciplina debe ser severa, pero no tanto como para insensibilizar al niño. Dirigir no quiere decir paralizar. Herbart dice que no quiere que el niño por temor de cometer imprudencias permanezca ocioso, sino por el contrario, aconseja que varíe constantemente de ocupación. Para Johann Federico Herbart es muy importante la atención. Incluso en una de sus obras, que pues la realizó en latín, llamada De Attentionis Mensura et Causis Primaris. En ella él enfatiza la atención aperceptiva en la construcción. O sea, en un primer punto, él dice que no es conveniente hacer estudiar al niño cosas completamente nuevas, por lo que el punto de partida de una enseñanza regular debe ser la experiencia personal del infante. Se debe partir desde las experiencias y los objetos y las cosas que el niño ya conoce, para así tener un aprendizaje significativo. La pedagogía de Herbart establece 3 momentos esenciales para lograr el verdadero fin de la educación con un carácter moral, que Herbart pues llamó gobierno, instrucción y disciplina. En esta intervienen los 4 pasos o grados formales de la enseñanza que él plantea. Primero, plantea la etapa de la claridad o de la mostración del objeto, que es cuando el maestro muestra el objeto para que el niño lo contemple en todas sus partes. Luego sigue la etapa de la asociación o comparación. En esta, el espíritu une lo que hay de nuevo en lo mostrado con las ideas ya conocidas. En esta el niño, el niño estudiante hace como una asociación y una relación entre el objeto que el maestro pues ya le dio en la etapa de claridad, y él hace una relación con la información que ya tiene sobre ese objeto. Luego sigue la etapa de la sistematización.
En esta etapa, el alumno que encuentra en condiciones de formular nociones abstractas y de ordenarlas. Ya él pues se imagina el objeto de una forma más abstracta, busca las ideas mentalmente y luego finalmente está el método de la aplicación. En este método, los resultados de las etapas anteriores son robustecidas por la práctica y aplicadas nuevamente a lo concreto. O sea, todas las otras etapas finalmente pues como quien se dice pues hacen efecto, y de esa manera pues el niño al pasar por esas etapas ya asimila la información, ya pues conoce los objetos y los temas ya presentados por el maestro y los asimila de una mejor manera. El maestro, pues Juan Federico Herbart decía primeramente que pues como él basaba la educación y la forma de enseñar mediante la moral, entonces la cultura moral de Herbart distinguía 6 procedimientos o reglas dirigidas al niño: determinarle obrar, establecer las reglas, mantener en el espíritu el reposo y la serenidad, conmover el espíritu por la alabanza o la censura y advertirle y corregirle. El maestro para Herbart debía tener carisma, personalidad y generar un interés en sus estudiantes para el aprendizaje. El docente aparece en su propuesta pedagógica como un artista, capaz de despertar el interés de los alumnos, corrigiéndolos con amabilidad, con carisma, con personalidad, enseñándoles el buen uso de la libertad y la importancia del orden. Despertar el interés, producir placer al comprender y conocer una cosa. Ese era el papel del maestro. Debería ser un artista. Y eso pues se consigue mediante pues el ejercicio de la docencia. Joan Federico Herbart no estaba de acuerdo con el juego como una herramienta pedagógica para despertar el interés, ya que pues él se propone pues formar personas, formar adultos serias, libres, autónomas, que controlen su voluntad y que sean reflexivas, pudiendo asociar en forma coherente conjuntos de representaciones. O sea que Joan Federico Herbart no creía pues, en la metodología de enseñar mediante los juegos, porque para él un niño es un adulto en proceso y por lo tanto se le debe pues ir moldeando e ir enseñando los comportamientos y las ideas pues ya basadas no como si fuese un adulto, pero sí encaminándolo a ese punto. Bueno, pues Joan Federico Herbart hizo múltiples eh, contribuciones a la pedagogía, a la educación, mediante sus libros y mediante sus trabajos. Una serie de aportes pues, que pues Joan Federico Herbart contribuyó con una serie de definiciones, como por ejemplo la definición de la psicología de la educación. Tenemos el estudio de las diferencias individuales, la psicometría, la psicología evolutiva y el interés por el aprendizaje y la alfabetización. Joan Federico Herbart también realizó aportes de carácter finalista importantes para la educación, como es el concepto cardinal de la instrucción, ya explicado previamente. Joan Federico Herbart también establece por primera vez la posibilidad de un planteamiento del problema de la educación a nivel científico. Ante esta alternativa de ciencia o arte, Joan Federico Herbart considera que ambas perspectivas pueden referirse a la educación, pero él adopta la primera: nuestra esfera es la ciencia, tratar a la pedagogía como una ciencia. Y finalmente, pues existen una serie de obras muy importantes que Joan Federico Herbart pues realizó, y en las cuales planta con claridad todas sus ideas en cuanto a la educación, su metodología y sus pensamientos. Como podemos observar, está la Pedagogía General Derivada del Fin de la Educación, uno de sus libros más representativos. Está la Filosofía Práctica General, la Psicología como Ciencia, con nueva fundamentación en la experiencia, la Metafísica y la Matemática. Entonces, esas fueron como las ideas principales de la teoría de Joan Federico Herbart, que era la pedagogía científica, para lograr el aprendizaje significativo.